qué gusto y qué bendición estar juntos una vez más para dar continuidad a estas clases del Diplomado Intensivo en Bibliología de la Escuela Bíblica Evangélica Alemana. ¿Ya se preguntaron alguna vez por qué tenemos tantas versiones de la Biblia, tantas traducciones? Bueno, la respuesta de las traducciones es fácil, se traduce la Biblia a tal o cual idioma para que la gente pueda entenderla en su propio idioma. No necesitamos una especulación muy grande para explicarnos por qué se traduce la Biblia. Pero la cuestión de las versiones sí ya es un poquito más complicada. ¿Por qué hay tantas versiones diferentes y no pocas veces divergentes de la Biblia en los diferentes idiomas? Y la explicación a esto, una es histórica, ¿sí? El idioma, aún hablando el mismo idioma, va variando con el pasar del tiempo, con el uso de las palabras, con los cambios sociales, con los cambios económicos. El idioma va cambiando, la forma de usarlo, de hablarlo y de entenderlo va cambiando, y regularmente hay que revisar, esta es otra de las palabras muy usuales en el campo de las ediciones de la Biblia, una revisión de determinado texto bíblico, ¿sí? Entonces, hay traducciones, hay revisiones y hay versiones de la Biblia, y se hacen cada vez más numerosas, porque se van adaptando a diferentes necesidades de los hablantes. A veces, estas adaptaciones son muy benéficas para la vida de fe y otras no tanto. Algunas son muy influyentes, incluso en la cultura no religiosa, y otras terminan en el olvido. Pero lo cierto es que contamos con una amplia variedad de traducciones, ¿sí? Hoy la Biblia está traducida a prácticamente la totalidad de las lenguas del mundo de manera total o al menos parcial. Prácticamente no hay idioma que cuente con escritura que no tenga al menos una porción de las escrituras traducida a ese idioma. Por lo tanto, traducciones hay lo que hay casi de idiomas en el mundo. Revisiones se hacen frecuentemente, ¿sí? Si nosotros tomamos una Biblia de uso común, como esta la mía, que está bastante usada, ¿sí? Esta aquí que estoy usando es una Reina Valera revisión de 1960, ¿sí? La Biblia más popular en el ambiente evangélico latinoamericano, ¿sí? Entonces, esta es la revisión de 1960, pero cuando leemos en su portada, nos va informando de que ya hubo varias. Dice, antigua versión de Casiodoro de Reina, en 1569, revisada por Cipriano de Valera, en 1602, con otras revisiones en 1862, en 1909 y 1960. Y si tomamos otras, porque hay otras ediciones que son revisiones de la Reina Valera, puede haber un montón. Hay la de 1995, de 2001, del texto más conservador, podemos llamarle, de la Reina Valera 1909, que fue la última que se hizo a partir del Textus Receptus, ¿sí? De esta Reina Valera 1909 hay actualmente una revisión muy buena de la Sociedad Bíblica Trinitariana que actualizó, porque se utilizaban en las muchísimas comunidades evangélicas conservadoras. Se continuaba utilizando la Reina Valera 1909 y se necesitaba un diccionario que explicase el diccionario que se necesitaba para entender
el lenguaje de la Biblia, no porque este lenguaje fuese inusual ni nada, sino que por el propio pasar del tiempo, de cómo usamos actualmente nuestro vocabulario, nuestra habla cotidiana, ya era ininteligible para la mayoría de los lectores comunes. Por lo tanto, se hizo una revisión sin alteración del texto, pero sí una revisión del lenguaje para que quedara apta para nuestro tiempo. ¿Sí? Un ejemplo actual, muy contemporáneo. Entonces, esto es una revisión. Y después están las versiones. Las versiones sí a veces ya causan un poquito de problema porque una versión es elegir a gusto del traductor o equipo de traductores una forma de expresión que no siempre condice, estoy siendo muy bondadoso, no siempre condice con el texto en su forma más, en su entendimiento más purista. ¿Sí? Entonces a veces las versiones provocan no pocas fricciones, alteraciones y problemas. Eh, Hoy en día, ¿sí? Más allá del interés en el estudio de las escrituras, tenemos que ser sinceros, muchas de las versiones se hacen con un fin comercial. Se multiplican las versiones para que haya mayor oferta en el mercado evangélico, en el mercado cristiano. ¿Sí? También otras iglesias, otras confesiones también multiplican, aunque no tanto, diferentes versiones de la Biblia. ¿Sí? Y esto, en mi opinión personal, no pocas veces es una fuente de problemas. Pero bien, vamos entonces a las traducciones y versiones de la Biblia. El Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo. ¿Sí? Esta es una información que manejamos todos. Y algunos trechos están en arameo. Entonces, la Tanaj, la Biblia hebrea, que utilizan los judíos hasta el día de hoy, es una traducción del siglo X de una traducción griega que a su vez se basaba en traducciones de textos hebreos y arameos. ¿Sí? Entonces aún el texto padrón del judaísmo ya es una traducción de una traducción, una reconstrucción del texto masorético. Y esta es una información muy a tener en cuenta, porque muchas veces en nuestras comunidades se habla de la Biblia original, y esto no es verdad. No tenemos acceso a los autógrafos, no tenemos acceso a los documentos originales, a lo que fue inspirado directamente por Dios. Podemos hablar en idioma original, pero la Biblia original, lamentablemente, es algo que solo conoceremos en la gloria. ¿Sí? Hacia el siglo I de nuestra era, muy pocos judíos, ¿sí? Muy pocos, que ya para esa época estaban dispersados por todo el Mediterráneo, la conocida diáspora, entonces muy pocos hablaban ya el hebreo. El idioma dominante en Palestina, en la época de Jesús, es el arameo, mientras que el idioma mayoritario de toda esa región era el griego, que había sido impuesto cultural, económica y políticamente después de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Muchas traducciones de la Biblia cristiana, y de hecho las citas en el mismo Nuevo Testamento, no provienen del texto hebreo. Se basan en las traducciones griegas, sí, del idioma original hebreo, pero los primeros cristianos, la Biblia usual de los primeros cristianos era la Septuaginta. Ya habrán escuchado este nombre. La Septuaginta es una famosa traducción de la Biblia hebrea al griego, ¿sí? Datada en el siglo III a.C. ¿Sí? Y contiene 13 libros más que el canon hebreo. ¿Sí? De allí que, aún hoy,
Muchas de las iglesias, hablamos de esto en la clase pasada respecto del canon, tienen en la parte del Antiguo Testamento un canon más extenso. Esto no proviene de un capricho ni de una búsqueda de alterar algo en la Biblia, sino que proviene de que las traducciones primeras, las traducciones bíblicas primeras utilizadas por los cristianos, utilizaban la Septuaginta, ¿sí? Y no el canon palestinense del que hablamos en la clase pasada, ese el canon que hoy en día es el padrón de las Biblias protestantes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de esto porque no es capricho. La Biblia de los primeros cristianos era la Septuaginta, era el Antiguo Testamento griego y no lo que después se modificó, ¿sí? Entonces la Septuaginta se convirtió en el Antiguo Testamento para los cristianos. Este nombre, Septuaginta, viene del latín y significa los 70, y recibe este nombre por una tradición que dice que Ptolomeo II, el gobernante griego de Alejandría, encargó a un grupo selecto de 72 escribas judíos traducir los textos hebreos al griego de la época, y que ese trabajo lo hicieron, 70 eruditos hicieron ese trabajo en 70 días y lo entregaron así perfectamente. Bueno, eso no sabemos, es una linda historia, pero no hay, como dirían muchos chistes de redes sociales, no hay pruebas, pero tampoco dudas, no hace la diferencia a la importancia, a la relevancia e inclusive a la actualidad de la Septuaginta para lo que es la cultura y las ciencias bíblicas. En cualquier caso, la Septuaginta sigue siendo el Antiguo Testamento padronizado, o sea, el canon del Antiguo Testamento, tanto para las iglesias ortodoxas orientales como para la Iglesia Católica Romana, y también para las antiguas orientales que, es más, algunas tienen, por ejemplo los coptos, tienen un canon aún más extenso, ¿sí? Pero la Septuaginta continúa a ser digamos, el núcleo del Antiguo Testamento para estas confesiones cristianas, ¿sí? Del griego, de este texto, del griego, de la Septuaginta y no del hebreo, fue que se hicieron las traducciones al antiguo latín, al copto, al armenio, al árabe, y una gran cantidad de otros idiomas, especialmente de la región mediterránea. Los protestantes, en cambio, a partir del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX, hemos utilizado la Biblia hebrea, ¿sí? para establecer el canon y también para las traducciones y revisiones. Los textos masoréticos hebreos, que significa tradicionales, de la tradición, en los cuales se basan las traducciones modernas de la Biblia, no son textos originales, son textos tradicionales, que a su vez se basan en manuscritos del Tanaj, o sea, de la Torá, de los Ketuvim, los escritos, y de los Nevi'im, los profetas, que fueron compilados y transcritos entre el siglo X y XI y que se conocen en la jerga de los traductores bíblicos, es el Códice de Leningrado, aunque algunas traducciones y revisiones utilizan un texto más crítico que es la Biblia stuttgartense. Pero estamos hablando del texto hebreo, ¿sí? Las traducciones protestantes traducen, ¿sí? Ya la traducción es a partir del hebreo, y las revisiones también se hacen a partir del hebreo. No podemos dejar de mencionar la Vulgata.
¿sí? La Vulgata es la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. Es una de las primeras traducciones bíblicas, podríamos llamar, con criterio moderno. ¿Sí? Es fantástica, una obra fantástica. La Vulgata, entonces, es una traducción al latín, ¿sí? Vulgata significa del pueblo, o sea, al latín del pueblo, porque ya existían traducciones latinas, las antiguas traducciones latinas, Vetus latina. Pero nuestras lenguas evolucionan. ¿Sí? La palabra que yo uso hoy no es como quizás la misma palabra como la usaban nuestros abuelos. Y definitivamente una misma palabra, en el caso de que continúe en uso, dentro de 100 años no va a tener el mismo uso que hoy por una simple evolución histórica del uso del lenguaje. Con el latín sucedía lo mismo porque era una lengua, en la época, una lengua de uso cotidiano, de uso común, de uso popular, ¿sí? De uso del vulgo. De allí viene la vulgata, ¿no? Entonces, las antiguas traducciones latinas fueron quedando desfasadas. Y el Papa Dámaso I le encarga a Jerónimo, ¿sí? Al famoso San Jerónimo, patrono de los biblistas y de los traductores bíblicos sobre todo, que haga una revisión de los evangelios, porque ya lo que se leía en el culto público, la gente ya no entendía. Se leía en latín, pero un latín que ya nadie hablaba. Entonces, Dámaso le encarga a Jerónimo, que era un hombre muy erudito, que revisase solo los evangelios. Jerónimo se lo tomó en serio y revisó toda la Biblia, cotejando con los textos griegos. El Nuevo Testamento era súper fácil porque el Nuevo Testamento circulaba originalmente en griego, pero cotejó, como se hacía en la época, cotejó con las 70, que era la Biblia padrón, el Antiguo Testamento padrón de los cristianos, pero Jerónimo fue un paso más allá y tomó textos hebreos para cotejar si el griego de las 70 y la traducción hecha al latín de la Vulgata concordaba con el texto hebreo. Por lo tanto, Jerónimo, podemos decir que fue el primero, no sabemos si fue el primero, pero fue el primero que lo hizo completo y bien a un verdadero trabajo de revisión y corrección bíblica. La Vulgata es quizás una de las mejores, si no la mejor traducción antigua que tenemos de la Biblia y ha sido tremendamente influyente. ¿Sí? La Vulgata, aunque en el ámbito protestante, por cuestiones ideológicas, de política eclesiástica y a veces también, por qué no decirlo, un poco de rencor, ha sido muchas veces vilipendiada. Pero lo cierto es que todos los primeros traductores evangélicos de la Biblia, desde Lutero a Casiodoro de Reina, desde Tyndale a Almeida en Portugal, todos conocían, apreciaban y utilizaron la Vulgata como padrón de revisión y de organización del texto bíblico que ellos iban traduciendo. La influencia de la Vulgata es enorme en la historia, en la teología, en la predicación. ¿Sí? Más de 1000 años después de que la Vulgata entrara en circulación, el Concilio de Trento fue el que afirmó que la Vulgata era la Biblia auténtica. Pero también fue más por razones políticas y eclesiásticas, de política eclesiástica, como una forma de apuntalar la contrarreforma, que ciertamente una creencia, o sea, un dogma, una doctrina o al menos una práctica de la Iglesia Católica Romana. De hecho, hoy en día los grandes avances en la erudición bíblica, los mejores materiales en ciencias bíblicas van a provenir de especialistas católicos romanos, y muchas veces no del ámbito protestante evangélico.
Es hora de que también nosotros recuperemos la valorización de las lenguas originales, de la investigación histórica de los textos, del trabajo con la literatura bíblica y demos un nuevo gas y no solo a la multiplicación de versiones por razones puramente comerciales para que las editoras vendan más, sino justamente para beneficiar, edificar y fortalecer al pueblo de Dios que siempre ha resurgido o se ha revitalizado cuando la palabra de Dios ha sido puesta en su lugar, en el centro de la vida cristiana. Muchas versiones protestantes, la Reina Valera la más conocida, pero hay muchas, han sido traducidas a las lenguas vernáculas. O sea, también hay que reconocer que ha sido del ámbito protestante donde han surgido la mayor cantidad de traducciones. Hoy en día podemos decir que prácticamente todas las lenguas del mundo tienen, o sea, todas las lenguas que tengan escritura, pero que tienen ya su Biblia por completo, o al menos en fragmentos o libros, pero textos bíblicos. Hoy podemos básicamente asegurar de que en prácticamente todo idioma del mundo ya existe una traducción de la Biblia total o parcial, ¿sí? Y esta tradición se remonta, digamos, el hito es Martín Lutero, pero hubo antecedentes de traducciones populares o a las lenguas populares de la Biblia, solo que en épocas donde eran muy perseguidas, una de las razones, pero por sobre todas las cosas no había imprenta. Y al no haber imprenta la copia era muy difícil y la circulación era muy difícil, entonces nunca se hicieron de uso del pueblo. Lutero ya contó con la ventaja tecnológica de la imprenta, lo cual le permitió que su traducción enseguida llegase a todos los puntos de Alemania y las otras traducciones bíblicas de esa época, siglos XVI y XVII, de la cual provienen todas las traducciones tradicionales evangélicas, todas tenían la imprenta y se hicieron de circulación masiva, ¿no? Cosa que las traducciones más antiguas no tuvieron esa oportunidad, ¿sí? Entonces, podemos poner Martín Lutero como un hito, pero no fue el primero, ¿sí? Después de la Dieta de Worms, en 1521, Lutero fue secuestrado, entre comillas, fue secuestrado por caballeros enviados por el príncipe Federico el Sabio, el príncipe de Sajonia, que era protector de Lutero, y lo llevaron al castillo de Wartburg. Allí, en el castillo de Wartburg, él estuvo alrededor de un año disfrazado, de incógnito, haciéndose pasar por un caballero, por un hidalgo, de nombre Jorge. Esto, que hoy nos puede parecer un poco rocambolesco, en realidad fue una medida de seguridad, ya que Lutero ya estaba excomulgado y después de la Dieta de Worms, él perdía el salvoconducto imperial y por lo tanto las autoridades judiciales podían apresarlo, entregarlo a la Inquisición, ser condenado y después ser condenado a muerte por hoguera, Entonces, fue para preservar la vida de Lutero que Federico el Sabio lo manda a secuestrar y lo tiene en un cautiverio de seguridad en el castillo de Wartburg. Sí, allí Lutero estuvo alrededor de un año y en ese periodo él aprovechó para hacer gran parte de la traducción de la Biblia, básicamente el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento de Lutero sirvió no solo para su obra de predicación, sino que formó en gran parte el alemán moderno, al
establecer una traducción con el lenguaje que la gran mayoría del pueblo podía entender, a su vez, o sea, así como el lenguaje del pueblo dio forma a la traducción de la Biblia de Lutero, la Biblia de Lutero padronizó el lenguaje del pueblo y ahí se fue formando uno de los pilares del alemán moderno. Y lo mismo en otros idiomas, ¿sí? Existe la fábula, la leyenda de que durante este periodo de trabajo de Lutero traduciendo el Nuevo Testamento, el diablo lo tentaba constantemente para que Lutero no hiciera esta obra. Y allí se forjó la leyenda de que Lutero tomó el tintero de su mesa y se lo tiró al diablo, le arrojó el tintero en la cara y el diablo lo abandonó y entonces pudo terminar su obra. Sí, aquí, miren, aquí tengo mi muñequito de Lutero con su obra, la traducción de la Biblia y la pluma. ¿Sí? Otras cajitas de juguete traen el escritorio, el diablo y el tintero para uno mismo hacer el juego de espantar al diablo. Fuera de lo jocoso de esta fábula, lo cierto es que no se puede vencer el mal, no se puede espantar al diablo sin la posesión de la viva palabra de Dios. La viva palabra de Dios es la que nos da la seguridad, las promesas y la fuerza para resistir al diablo y que él huya de nosotros. ¿Sí? Entonces, estamos llegando al final ya de qué es una traducción. ¿Sí? La traducción es pasar de un idioma a otro. ¿Sí? La Biblia, los manuscritos bíblicos en sus lenguas originales van a estar en hebreo y arameo el Antiguo Testamento y en griego el Nuevo. Entonces traducir es pasar de esos idiomas a otro idioma, el nuestro o cualquier otro idioma moderno. Revisión es cuando se toma una traducción que ya existe y se coteja no solo con las lenguas originales, una vez más, sino también y sobre todo con el uso actual de la traducción, de la lengua en el día de hoy. Entonces se actualiza, se revisa para que esta Biblia continúe a ser útil en la predicación, en la enseñanza, en la edificación del pueblo de Dios. Y después vienen las versiones, que es traducir utilizando otras palabras, ¿sí? U otra forma de hablar las frases, de armar las frases o de transmitir el pensamiento. Normalmente llamamos, por una cuestión ya de consenso, establecemos como traducción bíblica a las traducciones formales, aquellas que traducen palabra por palabra, tipo diccionario. Cuanto más formal, más apegada al texto en idioma original, la traducción es considerada de un padrón mayor. Mientras que las versiones suelen ser de naturaleza más dinámica. No traducen palabra por palabra, sino que traducen el concepto general. Y en nuestra época suelen ser de circulación y uso mayor por la facilidad del lenguaje. Entonces, hoy aprendimos que son traducción, revisión y versión de la Biblia. Con la ayuda de Dios, nos vemos en nuestro próximo encuentro, que será el último del Diplomado Intensivo en Bibliología de la Escuela Bíblica Evangélica Alemana.